Problema general del transporte y su representación como modelo de programación lineal. Los problemas de transporte son problemas especiales de programación lineal. Reciben ese nombre debido a que muchas de sus aplicaciones involucran determinar la manera óptima de transportar bienes. Entre los diferentes métodos para la solución del problema existen básicamente tres tipos: el método de la esquina noroeste, el método del costo mínimo y el modelo de programación lineal aplicando software especial. El modelo de transporte puede ser representado como una red con m fuentes y n destinos, y busca determinar un plan de transporte de una mercancía de varias fuentes a varios destinos contando con la siguiente información. Existe una cantidad de oferta de cada fuente y una cantidad de demanda de cada destino. Es decir, tenemos las fuentes, tenemos los destinos, y cada fuente tiene cierta cantidad de oferta, así como cada destino requiere cierta cantidad de demanda. Se tiene un costo unitario de transporte de la mercancía de cada fuente a cada destino. Cada una de las fuentes puede enviar mercancía a cualquiera de los destinos. Por ejemplo, en este caso, la fuente 1 puede enviar mercancía al destino 1, al destino 2 o al destino 3, y cada ruta de movimiento de transporte tiene asociado un costo y cierta cantidad de mercancía que debe de enviar, de tal manera que la fuente 1 tiene un costo asociado al enviar la mercancía X1 al destino 2, y así sucesivamente para cada una de las rutas que se van formando. Solo hay una mercancía, de tal manera que un destino puede recibir su demanda de una o más fuentes, así como el destino 1 recibió mercancía de la fuente 1, también el destino 1 pudiera recibir mercancía de la fuente 2, y así sucesivamente con cada costo asociado del transporte se van formando las diferentes rutas de transporte, de tal manera que se va formando un plan de transporte cuyo objetivo básicamente es minimizar el costo de transporte total al mismo tiempo que se satisfacen las restricciones de oferta y demanda. Es decir, no se puede ofrecer más oferta de la que se tiene disponible, ni se debe de recibir más mercancía de la demanda que tiene requerida cada destino. Bien, vamos a tomar un ejemplo que viene en el libro de investigación de operaciones, la novena edición del autor Hamdi Taha. Y se trata de lo siguiente: una compañía transporta granos de 3 silos a 4 molinos. La oferta en camiones cargados y la demanda también en camiones cargados, junto con los costos de transporte por unidad por camión cargado en las diferentes rutas, se resumen en la tabla 5.16. Es decir, aquí tenemos la tabla que representa el modelo de transporte. Los silos o los almacenes son lo que se tiene como oferta y los molinos son lo que se tiene como demanda. Entonces, es conveniente representar el problema en un formato de tabla de transporte, tal y como lo representamos aquí en la tabla 5.16. Esto nos permite una visualización más compacta para solucionar el problema. Y una de las preguntas principales es: ¿cuántas y cuáles son las variables de decisión? Si nosotros tenemos aquí la oferta que representa el renglón I, cada uno de los silos o de las bodegas de donde se debe de enviar mercancía, estas son las ofertas que están permitidas. Es decir, el silo 1 tiene una oferta de 15, el silo 2 de 25, el silo 3 de 10. Y en este caso, cada molino representa la demanda, representada por el subíndice J, donde ahora cada molino, representado por cada columna, tiene también su demanda requerida. Es decir, el molino 1 requiere 5, el molino 2 requiere 15 y así sucesivamente cada molino.
Entonces, mis variables de decisión están formadas por las X y J. Es decir, yo necesito saber la cantidad que voy a enviar del silo 1 al molino 1, del silo 1 al molino 2, del silo 1 al molino 3 y así sucesivamente. En este caso, ¿qué representa, por ejemplo, esta casilla? La cantidad que se debe de enviar del silo 3 al molino 3 con un costo de 16. Entonces, quiere decir que mis variables de decisión X, subíndice IJ, es la cantidad a transportar del silo I al molino J. Muy bien, continuamos. El primer método que vamos a ver es el método de la esquina noroeste. Este método inicia en la celda de la esquina noroeste, precisamente de ahí recibe el nombre, es decir, donde se encuentra la variable X subíndice 11, es decir, inicia en esta esquina. Y comienza asignando la máxima cantidad posible a la variable X y J, es decir, a la que se encuentra en turno en ese momento, de manera que satisfaga la demanda totalmente, o bien se agote la oferta. Entonces iniciamos en la esquina noroeste primeramente satisfaciendo la demanda totalmente, o bien que se agote la oferta. Entonces, si iniciamos en la esquina noroeste, el molino 1 está demandando 5. Entonces el silo 1 le puede ofrecer 15. Satisfacemos la demanda total para el molino 1, de tal manera que la demanda del molino 1 queda cubierta y al silo 1 se le van a restar las 5 unidades que ya asignó y nos queda una oferta de 10. Pasamos al molino 2, que es la segunda columna. El molino 2 requiere 15 unidades, de tal manera que el silo 1 solamente le puede ofrecer 10. Entonces quiere decir que al molino 1 le queda por satisfacer 5, pero ya se agotó la oferta del silo 1. Entonces continuamos con el molino 2 porque aún no está satisfecha su demanda. Y va a entrar ahora a hacer la oferta el silo 2. Entonces el silo 2 tiene 25 para brindar, pero solamente requiero 5 para satisfacer la demanda. De tal manera que al molino 2 le agregamos 5, satisfacemos su demanda y disminuimos en 5 la oferta del silo 2. Entonces pasamos al molino 3. El molino 3 requiere 15 unidades y se las va a proveer el silo 2. De los 20 que tiene, le va a ofrecer 15. Entonces queda satisfecha la demanda del molino 3 y el silo 2 disminuye en 15, quedando 5 unidades disponibles. Pasamos al molino 4, que debe de satisfacer una demanda de 15, pero el silo 2 solamente le quedan 5, de tal manera que le va a ofrecer lo máximo que tiene, que es 5, y la demanda del molino 4 se disminuye en 5, quedando 10. Pasamos ahora al silo 3, que tiene 10 unidades para ofrecer y son exactamente las que se requieren para satisfacer la demanda del molino 4. De tal manera que le ofrece las 10 que tiene, queda satisfecha la demanda del molino 4 y se agota totalmente la oferta del silo 3. Ok, entonces siguiendo con el problema, aplicando el método de la esquina noroeste, pasamos a la solución encontrada por este método, de tal manera que en la tabla donde se plasmó la solución, las flechas indican el orden en que se generan las cantidades asignadas y la solución es la siguiente. X11 quiere decir que hay que enviar 5 camiones cargados del silo 1 al molino 1 y así sucesivamente vamos poniendo las siguientes. Estas son las cantidades de camiones cargados que se deben de enviar de cada silo a cada molino. Y si vemos la tabla con los datos relacionando los costos por cada variable, por cada ruta que se formó, entonces tenemos que enviar del silo 1 al molino 1 tiene un costo de 50, enviar del silo 1 al molino 2 tiene un costo de 20 y así sucesivamente. Vamos obteniendo los productos de los costos por las unidades. Las unidades en este caso son los camiones cargados
que deben de ser enviados de cada silo a cada molino. Entonces el costo total de transporte viendo siendo la sumatoria, que son 520, pero como el problema dice que están los costos en cientos de dólares, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un costo total de $52,000, que es el costo total del transporte que nos brinda el método de la esquina noroeste.